Saludos, gracias y paz a todos los amigos y hermanos que nos sintonizan por medio de este video. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Y en este video vamos a estar tocando el tema acerca de salvo, siempre salvo. ¿Tiene el cristiano licencia para pecar? Normalmente en la cristiandad, entre los cristianos se dividen en los de la línea que creen que la salvación se pierde, más bien lo que se conoce como la línea arminiana, y los que creen que la salvación no se pierde o la perseverancia de los santos, que son de línea reformada o línea calvinista. Hay que también poner en claro que en medio de esos dos están los que yo catalogo como semi-arminianos, ¿no? Que en esto caerían más bien los bautistas generales, en el sentido que ellos creen que la salvación no se pierden, pero no se pueden considerar calvinistas, ya que ellos por ejemplo, no creen en la expiación, en la elección incondicional, ni en la expiación limitada. Esos son temas que no vamos a entrar ahora. Pero quiero dejar claro, por lo general, los que creen que la salvación se pierde son de línea pentecostal, carismática, arminiana. Y como dije, los que creen que la salvación no se pierde, pues de línea reformada, calvinista, ¿no? Ahora bien, ahí es que surge el salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo más bien es una manera despectiva para referirse a los que creen que la salvación no se pierde. Ahora, yo quiero antes de entrar de lleno en el tema, yo quiero poner un ejemplo, porque hay que ver, o sea, es que hay que entender este meollo, ¿no? La raíz de este problema. Yo estaba viendo en estos días un video que estaban hablando de Ravi Zacharias, que era un apologeta que ya hace par de años que murió, muy conocido, daba muchas conferencias probando la existencia de Dios, probando la veracidad del Evangelio de Cristo y todo esto. Muy conocido, muy popular a nivel mundial, una mente tremenda, un intelecto tremendo, yo mismo lo veía en muchas veces. Pero una vez que este hombre muere, sale a relucir que el hombre aparentemente llevaba una doble vida. Mientras estaba en las universidades y en las conferencias hablando de la existencia de Cristo, debatiendo ateos, incrédulos y todo esto, aparentemente llevaba una doble vida en cuanto a la moral. Parece que había acosos sexuales a personas de su propio ministerio, y tenía unas conductas. Varias personas, mujeres, salieron de una conducta inapropiada, o sea, una conducta sexual inapropiada. El video que yo estaba viendo estaba hablando si creían que Ravi Zacharias estaba con el Señor o si creían que Ravi Zacharias estaba en el infierno, se había perdido, ¿no? Entrevistaron al hermano John MacArthur, el cual cree en la perseverancia de los santos, que la salvación no se pierde, pero cuando le preguntaron a él sobre Ravi Zacharias, la respuesta que él dio fue, y es la posición de la mayoría de los reformados y calvinistas, la respuesta que él dio fue de que obviamente si Ravi Zacharias estaba llevando una doble vida, independientemente de que hubiese profesado ser cristiano, pero estaba llevando una doble vida, practicando el pecado, no solamente practicando el pecado de la inmoralidad sexual, sino también tenía que añadir otros pecados como la mentira para poder cubrir esa doble vida, para poder excusar que estaba en un lugar cuando estaba en otro, y ese tipo de cosas. Y el doctor MacArthur terminó citando Primera de Juan, que dice que el que practica el pecado es del diablo. Por lo cual él no cree que Ravi Zacharias haya sido salvo. Quiero dejar claro, más o menos esa es mi posición también. Pero por otro lado estaba el que estaba conduciendo el video, el que estaba a cargo del video, que también cree que la salvación no se pierde, pero la posición de él es completamente diferente. Entonces él decía que, bueno, Ravi Zacharias, si había creído el Evangelio, si había creído Juan 3:16, si había creído que el Señor, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, que independientemente de su conducta sexual y su doble vida, aunque practicara el pecado, pues que él estaba con el Señor, porque somos salvos por la fe solamente, no por las obras. Y entonces que la posición de MacArthur, que decía que por la conducta de él
estaba practicando el pecado y mostraba que no era un verdadero creyente, pues que eso era una posición en cuanto a que una posición en que la salvación dependía de las obras. Y yo le soy honesto, cuando oí la explicación de este hombre quedé estupefacto. O sea, yo digo, pero ¿qué está diciendo este hombre? O sea, este hombre está hablando prácticamente que uno tiene licencia para pecar. O sea, y a eso es a lo que se refieren cuando habla de salvo, siempre salvo. Y es tristemente la posición que tienen gran parte de los hermanos bautistas, y yo mismo me considero bautista, pero lo que son los bautistas generales por lo general tienen esa posición. No es que ellos digan que tú tienes licencia para pecar, pero cuando ellos hablan y dan una explicación como la que dio este hombre, de que bueno, si tú creíste en Cristo de corazón, tú eres salvo, no puedes perder la salvación, el estilo de vida que tú lleves no importa. O sea, en otras palabras, pues tienes licencia para pecar. Y es aquí donde se horrorizan, y con toda la razón del mundo, muchos hermanos pentecostales y muchos hermanos que creen que la salvación se pierde, porque yo también me horroricé y esa no es mi posición, pero es una realidad, es una realidad. Entonces vamos a ver, o sea, esto de salvo siempre es salvo. Quiero también traer una aclaración. Como no todos los pentecostales apoyan y creen en el falso evangelio de la prosperidad, tampoco no todos los que creen en la seguridad de la salvación, o más bien porque el nombre correcto es la perseverancia de los santos, creen que hay licencia para pecar y que una vez salvo, siempre salvo en ese sentido, ¿no? En el sentido de que tienes licencia para pecar, no importa cómo tú vivas, pues eres salvo. Entonces, primeramente quiero ir a la escritura, porque hay que aclarar, o sea, lo que es la perseverancia de los santos. Cuando vamos a Juan capítulo 6, 39, en Juan capítulo 6, 39, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces creemos que el Señor Jesús, a los que el Padre le dio, los que vienen, Él se va a encargar de que no se pierdan. Ahora, quiero aclarar, esto no significa que tú puedes vivir como se te pega en gana, practicando el pecado y que te agarras de esa promesa. Porque si tu estilo de vida es así, practicando el pecado, es que, como vamos a ver por la Escritura, tú no tienes ni que considerarte salvo. También está en Juan capítulo 10, versículo 26 y 29, donde dice el Señor hablando: pero vosotros no creéis, diciéndole a los fariseos, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, los que creemos en la perseverancia de los santos, creemos que de acuerdo a esos pasajes, hay otros más también. El que es salvo verdaderamente, Dios se va a encargar en que persevere hasta el fin, porque dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí la cuestión es que algunos piensan que la perseverancia es solamente del esfuerzo de ellos. Y los que creen en la perseverancia de los santos, creemos que tenemos que esforzarnos, tenemos que vivir en santidad, pero no independiente de la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros. En otras palabras, no por mis propias fuerzas, sino por la fuerza del Espíritu Santo y el poder que me capacita para batallar el pecado. No significa que es una vida pasiva. Y aquí quiero nuevamente enfatizar, porque es que cuando uno escucha a muchos pastores bautistas, inclusive algunos reformados, tal parece que tú te salvas y te sientas y que Dios te quite el mal humor, que Dios te quite la pornografía, que Dios te quite las malas palabras, que Dios te quite la borrachera. O sea, tú no tienes que hacer nada, tú simplemente siéntate. Eso es una falacia, eso es una mentira, y me atrevo a decir, es una mentira del mismo infierno. Y nuevamente, claro, cuando hermanos que creen que la salvación se pierde
oyen y ven estas cosas, pues se horrorizan. Yo también me horrorizo. Pero yo quiero primeramente dejar claro que esto no tiene que ver nada con calvinismo ni con ser reformado, porque les voy a leer brevemente y vamos a ir después a la escritura. Y otra cosa, aquí no voy a entrar en el debate si la salvación se pierde o no. En otro día haremos un video sobre eso. Aquí el punto, el video es acerca si una vez, si el salvo siempre es salvo, o sea, si el cristiano que es salvo tiene licencia para pecar y pecando como se le pegue en gana, aún así es salvo. A eso es a lo que estoy dedicando el video. Primeramente, cuando dicen, no, esos calvinistas, salvo siempre es salvo, creen que tienen licencia para pecar. Es un error y es una calumnia. Y acuérdate que la calumnia es pecado. Yo les quiero leer aquí el propio Calvino. Este librito, un librito muy pequeño, se los recomiendo. Se llama El libro de oro de la verdadera vida cristiana por Juan Calvino. Está en los grandes clásicos cristianos. Mire lo que dice el propio Juan Calvino. Dice, la meta de la nueva vida en Cristo es que los hijos de Dios exhiban la melodía y armonía de Dios en su conducta. ¿Qué melodía? La canción del Dios de justicia. ¿Qué armonía? La armonía entre la justicia de Dios y nuestra obediencia. Únicamente, oigan bien, andando en la maravillosa ley de Dios, podemos estar seguros de nuestra adopción como hijos del Padre. O sea, si no andamos en obediencia a la palabra de Dios, tú no puedes tener ninguna seguridad ni decir que eres salvo. O sea, si tu vida la caracteriza la desobediencia, tú no tienes por qué pensar que tú eres un genuino creyente o que eres salvo. Y eso es lo que está diciendo Juan Calvino. Y cualquiera que lea Calvino, no se dejen llevar por lo que muchos calvinistas, de estos neocalvinistas en las redes sociales, andan publicando. No, usted quiere saber qué cree el calvinismo. Y aclaro, el calvinismo más bien es un término teológico, no significa de que es seguidor de Calvino. Yo puedo estar de acuerdo con Calvino en muchas cosas y en otras no. O sea, ahora, es como decir pentecostal o bautista, son términos teológicos para identificar lo que cree más o menos cada uno. Ahora, es importante dejar claro, usted quiere saber qué cree verdaderamente el calvinismo, lea el mismo Calvino o lea a los puritanos, lea a los reformados. Quiero leerle aquí también a un pastor, a Richard Baxter, uno de los puritanos, escribiéndole a pastores. Mire lo que dice Richard Baxter, calvinista también, y creía en la seguridad de la salvación, en la perseverancia de los santos. Dice, asegúrate de que la obra de la gracia salvadora sea completada en tu propia alma. Cuídate, no vayas a carecer de aquella gracia salvadora de Dios que ofreces a los demás, desconociendo la obra eficaz del evangelio que predicas. Y no sea que mientras proclamas al mundo la necesidad del Salvador, tu propio corazón lo desconozca y pierdas tu parte en él y en los beneficios de la salvación. Cuídate de morir mientras avisas a los demás contra el peligro de muerte y de morir de hambre mientras preparas su comida. Más adelante el mismo Richard Baxter dice, es terrible profesar la fe sin ser santificado, pero peor es el estado del predicador sin santificar. ¿No te hace temblar el abrir la Biblia por si allí leyeras tu propia condena? Cuando escribes tus sermones, ¿se te ocurre pensar que estás trazando acusaciones contra tu propia alma? Cuando reprendes el pecado, agravias el tuyo propio. Cuando proclamas en la congregación las riquezas insondables de Cristo y su gracia, estás publicando tu propia iniquidad al rechazarlas y tu propia desgracias al perderlas. ¿Qué harás si al persuadir a la gente a venir a Cristo, al sacarla del mundo e incitarla a una vida de fe y santidad, tu propia conciencia se despierta y te dice que todo lo que dices redundará en vergüenza para ti? Si hablas del infierno, hablas de tu propia heredad. Si describes el gozo del cielo, describes tu propia desgracia, ya que no tienes derecho a la herencia de los santos de luz. Gran parte de lo que dices irá en contra de tu propia alma. ¡Qué vida más desgraciada! Que uno estudie y predique contra sí mismo, pasando sus días en un camino de condenación propia. Esto es el libro El Pastor Reformado o El Pastor Renovado de Richard Baxter.
Nuevamente, calvinista creía en la perseverancia de los salvos. Obviamente no creía en licencia para pecar. Estos son los que verdaderamente creen en la perseverancia de los santos. Quiero leerles acá L.R. Shelton Jr., que fue un predicador también calvinista, vivió del 1923 hasta el 2003. Mire lo que dice aquí este hermano, también calvinista. La realidad es que la mayor parte de la cristiandad está engañada respecto al estado de su alma eterna ante Dios. Lo que sucede es que se predica únicamente la justificación por la fe y se omite el vivir una vida santa. Han convertido la gracia de Dios en lascivia. La actitud de la mayoría ha sido: un poco de pecado no hace mal. Es que, sabes, no soy más que un cristiano carnal. Además, ¿acaso la gracia no lo cubre todo? Aquí vemos, o sea, esta es la verdadera postura de los que creen en la perseverancia de los santos. Más adelante dice también él aquí, dice, esta enseñanza falsa del cristianismo carnal, porque esto lo vemos en muchas iglesias bautistas, no es que es un cristiano carnal, es un cristiano carnal, quiere decir que puede practicar el pecado, vivir el pecado, pero como es salvo, es siempre salvo, no importa cómo él viva, a lo mejor va a perder recompensas el día del juicio, pero va a ser salvo igual como por el fuego. Que dicho sea de paso, ese versículo no tiene que ver nada con eso, eso tiene que ver con las falsas enseñanzas, no tiene que ver con un cristiano, una persona que se identifique como cristiano y esté pecando. Pero mire lo que sigue diciendo aquí el hermano. Dice, esta enseñanza falsa del cristiano carnal ha saturado a nuestra iglesia de tal modo que a nadie se le ocurre cuestionar su relación con Cristo, a pesar de la vida que lleva. Se les enseña que si han creído eso es suficiente y por lo tanto su alma está en paz con Dios. Pero la palabra de Dios no enseña tal cosa, sino que afirma lo contrario. Leemos en Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si la santidad tiene que caracterizar nuestra vida, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses 4:7. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Dice también que el que nos lavó y nos llamó con llamamiento santo, según de Timoteo 1:9. Este es el mismo que nos ordena como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:14-16. Vemos claramente, les he estado citando hermanos calvinistas y reformados, hasta el mismo Calvino, para dejar claro que esa postura que oímos hoy en día en muchas iglesias y muchos de estos teólogos de Facebook, nada tiene que ver. O sea, esto de que porque eres salvo puedes vivir como se te pegue en gana y que puedes perder recompensa pero igual vas al cielo, no es lo que creían. Y déjenme decir algo, hoy en día muchos de los llamados calvinistas y reformados no pudieran estar más lejos de lo que enseñó el propio Calvino y de lo que enseñaron los puritanos ingleses como Baxter, Richard Baxter, John Owen, o sea, Jonathan Edwards, que trajo ese famoso sermón y se lo recomiendo, lo puedes encontrar hasta en YouTube. Si no quieres comprar el libro, puedes oírlo en YouTube. Se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Cuando usted lee esos sermones que fueron escritos para el siglo XVIII, que cuando predicó Jonathan Edwards, que fue protagonista de uno de los grandes avivamientos en Estados Unidos, fue con ese mensaje, pecadores en las manos de un Dios airado, hablando del infierno que le espera a los pecadores. Tristemente, hoy casi no se habla en los púlpitos del infierno, del arrepentimiento del pecado.
Y esto incluye tanto iglesias que creen que la salvación se pierde como que no, porque muchas de estas iglesias ahora de línea del evangelio de la prosperidad nunca hablan, solamente Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar, pero no hablan de que Dios te va a condenar si no te arrepientes, no hablan de arrepentimiento, sino ven a Cristo para que tengas prosperidad, salud, la familia tuya se arregle y todo esto, declara, decreta. Y esto en iglesias de línea pentecostal. Aclaro, no todos los pentecostales creen eso, como no todos los calvinistas o no todos los que creen en la seguridad de la salvación creen que creer en la seguridad de la salvación es creer en licencia para pecar. O sea, no podemos irnos a los extremos y generalizar. No todos creen lo mismo. Cuando comencé este video puse dos ejemplos de John MacArthur y de este otro hombre que se me olvidó el nombre y la verdad que ni me interesa. En cuanto a la situación de Ravi Zachariah. MacArthur dijo, si practicaba el pecado, está en el infierno. Y el otro dice, no, si practicaba el pecado como él creyó en Cristo, no importa cómo viviera, está en el cielo con el Señor. Inclusive fue más lejos segunda persona en decir que si tú no crees en la seguridad de la salvación es porque tú no eres salvo. Otro tremendo disparate, porque nuestra salvación se basa en la fe en Cristo, no si crees que se pierde o no se pierde la salvación. Ahora, quiero aquí leerles, por ejemplo, le estaba leyendo algunos predicadores antiguos, ¿no? Ahora le quiero leer, por ejemplo, Paul Washer, bastante conocido en nuestros días, bautista de línea calvinista también. Y mire lo que dice Paul Washer, que está también nada que ver con lo que predican muchos de estos supuestos reformados o bautistas. Mire lo que dice Paul Washer. Una vida marcada por la obediencia sincera y simple hacia los mandamientos de Dios puede ser la prueba más obvia e irrefutable del verdadero arrepentimiento. Una persona puede jactarse de una pasión interna por Dios y de sentimientos sinceros de piedad, pero estas afirmaciones son válidas solo en la medida en que su vida se conforma con los mandamientos de la Escritura. Las duras palabras de Juan el Bautista no dejan espacio para interpretaciones incorrectas. Una persona puede afirmar que se ha arrepentido solo en la medida que lleva fruto digno de arrepentimiento. Mateo 3:8. Una vida infructuosa resulta en falsas manifestaciones emocionales de contrición. Esta es una advertencia para todos nosotros. Pues el hacha del juicio de Dios está ya puesta en la raíz de los árboles. Cada árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado al fuego. Al igual que la fe sin obras está muerta y no es de provecho, así el arrepentimiento sin fruto es falso y sin poder salvar. Sin embargo, si el corazón de una persona se ha vuelto a Dios, lo demostrará por una nueva obediencia práctica a la voluntad de Dios. Aun cuando el arrepentimiento abarca la mente y las emociones, en última instancia, la veracidad o falsedad del arrepentimiento se evidencia por medio de la sumisión dispuesta de una persona a los mandamientos de Dios. Así que le cité aquí varios, desde el mismo Calvino hasta varios calvinistas, a través de la historia de los puritanos, como hasta ya en nuestro tiempo, como lo es el hermano Paul Washer, que dejan claro que ellos no tienen la creencia de que el cristiano puede pecar y aún así ser salvo. O sea, eso es una mentira. Nuevamente, sí hay muchos pastores de línea reformada, de línea calvinista y de línea bautista que sí aparentemente, aunque no lo dicen, pero pareciera que es lo que creen, porque ellos creen que nuevamente, que si no importa si tú has puesto tu fe en Cristo, que tú no tienes que examinar, que no importa el fruto que tú des, porque somos salvos solamente por la fe. Dicho sea de paso, muchos años atrás, en una iglesia tuve un problema de la cual tuve que salir con el pastor, porque yo prediqué en aquel tiempo, estoy hablando ya más de 14 años atrás. En esa iglesia yo prediqué acerca de lo que es la verdadera conversión. O sea, lo que es la verdadera conversión, acerca del precio del discipulado y cómo la verdadera fe tiene que traer arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay fe genuina. Y este pastor me llamó a la oficina y me dijo, no, es que tú estás predicando salvación por obras. ¿Cómo así? No, porque tú estás diciendo que la persona se tiene que arrepentir y eso es una obra, que no es solamente la fe. Yo le dije, bueno, a ver,
La Biblia enseña claramente, el primero que habló del arrepentimiento fue Jesús. Pablo, los apóstoles hablaron. Cuando Jesús comenzó a predicar acerca del arrepentimiento y del reino de los cielos. Y cuando vemos Pablo, también Pedro en el primer arrepentidos y convertidos en el primer sermón que da en el libro de los Hechos. O sea que es bíblico. Cuando vamos ya, primero la Biblia, pero cuando vamos ya a lo que es el mismo Calvino y los mismos puritanos, yo les recomiendo a los hermanos, tanto que creen que en la perseverancia de los santos, bautistas, calvinistas, reformados, como a los hermanos que creen que la salvación se pierde. Igual yo les recomiendo, léanse el libro de los que son los puritanos ingleses. Ahora están habiendo muy buenas traducciones en español. Richard Baxter, John Owen, George Whitefield, son algunos de los nombres. Richard Baxter, son Jonathan Edwards, para que vean la diferencia de lo que predicaban estos hombres que eran calvinistas y lo que vemos hoy en día de muchos supuestos o llamados calvinistas. Nada tiene que ver, nada, más lejos no pudieran estar. Ahora, vamos a ir ahora a la Escritura. Vamos a ir a la Escritura porque independientemente de lo que diga Calvino, lo que diga el otro, es la Escritura. ¿Qué deja la Escritura claro? La Escritura, vamos a ir, vengan conmigo a Gálatas capítulo 5. A Gálatas capítulo 5, versículo del 13. Gálatas 5:13. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Porque la Escritura es clara. Y aquí nuevamente, o sea, es la posición bíblica. Mire, Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, el apóstol Pablo, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres, pero esa libertad no significa que lo podemos usar como ocasión para la carne. Soy libre para pecar, soy libre para vivir como se me pegue en gana. Pero sigo siendo salvo. No es así. Pablo lo deja claro. Más adelante, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Vea la responsabilidad. Andad es un caminar a diario en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Esta es la batalla de todo verdadero cristiano. Aunque hemos sido salvos, todavía el pecado mora en nuestra en nuestro cuerpo, en nuestra vieja naturaleza. Todavía hay esos residuos del pecado y hay una batalla continua de la cual tenemos que estar conscientes. El mismo apóstol Pablo, vemos la batalla que él tenía en el capítulo 7 de Romanos, un hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Entonces el verdadero cristiano tiene que estar consciente del pecado que todavía está morando en él para batallarse con ese pecado. El otro extremo es decir, no, yo no tengo pecado, no soy santo porque soy nueva criatura, ya no tengo deseos pecaminosos. No, te estás engañando, amigo. Te estás engañando. Mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, seguimos con el pecado. Ahora la cuestión es que no podemos rendirnos al pecado. Tenemos que batallarnos, no con nuestra propia fuerza, sino en el Espíritu Santo que está morando en todo verdadero creyente. Ahora, Pablo pasa ahora a decir en el versículo 18, el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y quiero dejar claro, note que estos son obras de la carne, no son demonios, porque muchas de estas iglesias de línea carismática y pentecostal veo a la gente, reprendo espíritu de adulterio, reprendo fuera demonio de mentira, demonio de lascivia. No, estos no son demonios, estos son obras de la carne, y no es un exorcismo lo que necesitan, sino arrepentimiento. Arrepentimiento, no es exorcismo. Ahora, mire Pablo, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Cuántas personas dentro de las mismas iglesias cristianas evangélicas están viviendo en concubinato, están viviendo sin casarse, en fornicación, o tienen amistades con privilegio?
adulterio dentro de las mismas iglesias, dentro de los mismos líderes de las iglesias. Y son salvos, siempre salvos sea, aunque vivan así, van a ir a la presencia de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Estas son obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Eso incluye pornografía, estar viendo lo que no debes en los teléfonos, en el laptop, en la computadora. Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes. Esto no es solamente lo que está en esta línea. Alguien puede decir, bueno, pero no dice nada de la marihuana. Sí, pero dice de la borrachera. ¿Y cuál es el efecto de la marihuana? Muy parecido al de la borrachera. O sea, toma control de ti, te pone, te tranquiliza, algunos pierden la mente. O sea, es lo mismo. No estás poniendo tu ansiedad en Cristo, sino que la estás poniendo en el alcohol o en la droga. ¿Sí? Por eso dice cosas semejantes a esta. O sea, sigue diciendo, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que oiga bien, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro? Entonces usted no puede decir que porque usted un día repitió una oración, pasó al frente, levantó la mano, se bautizó, inclusive a lo mejor se envolvió en algún ministerio, pero usted vive en concubinato, usted vive en fornicación, usted vive atado a la pornografía, usted es un mentiroso empedernido, o sea, usted miente constantemente, usted es un mal hablado, un maldiciente, y que usted sigue siendo salvo. No, mi amigo, es que no es salvo, es que nunca lo ha sido. La Biblia es claro, los que practican tales cosas. Y es triste que hoy en día en los púlpitos estos tipos de prédicas no se traen. A mí me han acusado de ser un latiguero. No, es que tú eres muy latiguero, es que tú siempre hablando, condenando. En la última iglesia que estuve pastoreando, en lo que uno de los miembros de la junta, que fue la que tuvo que ver con mi salida de esa iglesia, él decía que si él, por ejemplo, caía en fornicación, pues eso era porque Dios lo había decretado y que pues en realidad él no era culpable. Y yo le dije, no, varón, eso no es así. Cuando le digo eso, me dice, no, entonces tú no crees en la seguridad de la salvación o tú no eres un verdadero calvinista. No, esto no tiene que ver con calvinista, esto tiene que ver el que practica el pecado es del diablo. O sea, no me diga, no excuse usted el pecado. ¿Puede caer un verdadero creyente en un pecado así? Sí, puede creer, pero no puede vivir ni lo puede excusar. O sea, David cayó en un grave pecado de adulterio, de asesinato. Y era un genuino creyente, un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso debe de ser suficiente, no para excusar el pecado, sino para asegurarnos nosotros de no caer en él. Porque mira que si un verdadero creyente cae en un pecado así, Dios lo va a disciplinar. Y miren la disciplina que le vino a David. Lo primero fue que el hijo se le murió. El hijo que estaba esperando cuando nació se le murió como juicio. Y como dijo el Señor, la espada nunca se va a apartar de tu casa. Tenemos un medio hermano de los hijos de David que violó a la media hermana. Tenemos un medio hermano que asesinó al medio hermano y después le dio un golpe de estado al mismo David. O sea, nunca se apartó la espada. Así que un verdadero creyente puede caer en pecado, pero no va a permanecer en pecado. Y asegúrese, y se puede estar seguro que si es un verdadero hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar. Y créame, la disciplina de Dios muchas veces es bien dura. Así que no esté jugando con el fuego, porque el que juega con el fuego se quema. Ahora, ahí vemos claramente que Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si vamos un poquito más adelante, si vamos más a Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11. Dice aquí nuevamente Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, nuevamente los que tienen sexo fuera del matrimonio, ni los fornicarios, ni los idólatras. Usted tiene su estatua, usted le pide a su estatua, a su santo, a su virgen, lo que sea. Ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, hoy que es tan popular, hoy hasta hay un mes, hoy en día hay un mes para el orgullo del pecado. Y todo esto es lo que promueve la ideología de género. O sea, todo esto, pero la Biblia deja claro, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo lo deja claro, no es rey. O sea, mijo, que no te engañen, que no te engañen. Si tú vives practicando estas cosas, tú no vas a heredar el reino de Dios. Entonces, en ese sentido, esto del salvo, siempre salvo, no es bíblico. Lo que es bíblico es la perseverancia de los santos. La Biblia dice, el que persevera hasta el fin, dice nuestro Señor Jesús, ese será salvo. Y eso es lo que nosotros creemos, que el verdadero creyente va a perseverar hasta el fin. No es que va, porque es salvo, tiene licencia para pecar y puede vivir como se le pegue en gana. Quien así lo entiende, no lo ha entendido correctamente, y quien así piense que porque es salvo, una vez salvo, siempre salvo, puede vivir como se le pegue en gana, es que no ha nacido de nuevo todavía. Porque el Dios que da fe, el Dios que salva, es el Dios que santifica también. Entonces, Jesucristo dijo claramente, por su fruto se conoce el árbol. En Efesios, vengan conmigo, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo del 3 al 8. Efesios 5 del 3 al 8. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, ni aún se nombre. Es triste, supuestos cristianos viendo películas con desnudo, películas donde están teniendo sexo desnuda la gente, donde vemos que maldicen el nombre de Cristo, donde hablan un lenguaje ofensivo constantemente, malas palabras, y los cristianos ahí, o supuestos cristianos, disfrutando eso, cuando la Biblia dice que ese tipo de cosas ni aún se nombre entre nosotros, cuánto más practicarla. Dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tuanerías que no conviene, sino antes bien da acciones de gracia, porque sabéis esto, oiga bien, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe. No te dejes llevar por estos predicadores que te dicen que si eres salvo, no importa cómo tú vivas, puedes perder recompensa, pero no, la salvación igual vas a seguir, entrar al cielo. No, dice claramente, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vemos que la palabra es clara. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues. Y aquí vemos la responsabilidad que se le da al cristiano. No es que usted está hablando, porque aquí es que se van a los extremos algunos. No es que tú estás hablando entonces que por tu propio esfuerzo es que tú vas a retener la salvación. No. La salvación la retenemos por el poder del Espíritu Santo, a la misma vez que tenemos que esforzarnos en esa gracia. Pablo dice, esforzaos en la gracia de Dios. O sea, el hecho que sea por gracia no significa de que no lleva esfuerzo. El Señor, y vamos a leer más adelante, habló de entrar por la puerta estrecha. Eso no se predica en casi los púlpitos. Y no solamente los que creen que la salvación no se pierde, es que tampoco se predica en muchos de los púlpitos hoy en día de iglesias pentecostales y carismáticas que creen que la salvación se pierde, más bien hablando de prosperidad. Ahora, nuevamente aclaro, como no todos los pentecostales y carismáticos creen en el evangelio de la prosperidad, no todos los calvinistas o bautistas creen en lo que es licencia para pecar. Que los hay, sí los hay. Sí los hay, y tenemos que reconocerlo. En Colosenses 3:5 dice, haced pues, responsabilidad a nosotros, haced morir pues lo terrenal en vosotros, esa vieja naturaleza, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La Biblia es claro, no se puede sostener esto de que porque
soy salvo, puedo vivir. Aparte que hay que ver qué es ser salvo. Ser salvo significa la persona que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. No es fe solamente, la verdadera fe viene acompañada del arrepentimiento. Y esa persona ocurre lo que es el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo transforma a esa persona. No es que va a vivir una vida perfecta, pero va a vivir una vida ahora procurando agradar al Señor. Una persona que era un mal hablado y sigue siendo un mal hablado, que era un maldiciente y sigue siendo un maldiciente, que era un fornicario y sigue siendo un fornicario, que era un homosexual y sigue siendo homosexual. Ahora mismo hay iglesias para homosexuales y lesbianas y transgénero y todo este tipo de cosas. ¿Qué Biblia usarán? No sé, en la Biblia, bueno, sacan de contexto y omiten y cambian y tuercen la escritura para su propia perdición. Mire lo que dice, venga ahora mismo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 7. Mateo 7, un pasaje que siempre lo tengo en mi mente y casi siempre hago referencia a él en todas mis prédicas y enseñanzas, porque es algo que yo creo que una de las cuestiones hoy en día es que yo creo, no es que se trate de que las personas pierden la salvación, es que muchas personas piensan que son lo que no son. Es que hoy en día, por tú repetir una oración, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Lo primero es que muchas veces no hablan ni siquiera del arrepentimiento, no hablan del pecado. Primeramente, para tú hablar de las buenas nuevas de salvación, tú tienes que traer las malas noticias primero. ¿Cuál es la mala noticia? Que todos han pecado, que todos están destituidos de la gloria de Dios, que no hay buena obra que tú puedas hacer para salvarte, que tú no puedes vivir la ley perfecta de Dios, por lo cual estás condenado al infierno. Eres hijo del diablo, eres hijo de ira. Eso es lo que enseña la Escritura. ¿Cuál es la buena nueva? Que Cristo murió por pecadores. Que Cristo murió por pecadores. Y si tú vienes a Él en arrepentimiento, un dolor por el pecado, un arrepentimiento genuino, poniendo tu fe en Cristo, eres salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna, de la ira de Dios. Pero es que en muchos púlpitos hoy no se habla del pecado, ni del arrepentimiento, ni del infierno. Entonces dicen, bueno, ¿quién quiere recibir a Cristo para ir al cielo? Levante la mano. Pues ahí unos cuantos levantaron la mano. Ahora repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador, bla, 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 bla. Ok, próximo paso, bautízate, ya eres salvo. Pero ¿quién ha dicho que por eso? ¿Dónde dice que por repetir una oración como el papagayo uno es salvo? ¿Dónde lo dice? Vemos a Jesús predicando así, vemos al apóstol, no el apóstol, el primer Pedro, el primer sermón, arrepentíos y convertíos. Él no dice, levanten la mano los que quieren aceptar a Cristo. No. Entonces esto lo que crea es un montón de personas autoengañadas, un montón de personas que siguen o que tal vez pueden estar un tiempo en la iglesia y después terminan apartándose. Y no es que perdieron la salvación, es como la semilla, la parábola del sembrador, que una cayó en pedregales, uno cayó entre espinos, ambos hicieron profesión de fe, pero ninguno tuvo raíz verdadera. Y hay montones de personas que confiesan ser cristianos en las iglesias evangélicas, pero no tienen raíz, son personas autoengañadas. Y algunos de ellos terminan apartándose, y yo creo que todos hemos conocido personas así. Otros van a permanecer dentro de la iglesia sin ser salvos, y se van a llevar una tremenda sorpresa el día del juicio, porque nunca fueron. Y esto lo vamos a ver en Mateo 7. Mateo 7, versículo 13 al 23. Dice el Señor, Jesús, entrad por la puerta estrecha, oiga bien, no ancha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, no dice 2 o 3 gatos, no, son muchos los que entran por esa puerta ancha. Muchos, aún en los mismos púlpitos de la iglesia, donde tú puedes entrar por la puerta con tu fornicación, con tu adulterio, con tu mal vocabulario, con tus tramposerías, con tus mentiras, con tu homosexualidad, con la fornicación, con la pornografía, y no importa, mijo. Tú confesaste a Cristo, eres salvo, no te preocupes. Eso es lo que se refiere a los salvos, siempre salvo. Nuevamente, eso no es lo que creemos nosotros.
Repito, tristemente sí, hay muchos pastores de línea calvinista y bautista que parece que eso es lo que creyeran. De hecho, a unos años atrás, y les recomiendo este libro, el hermano John MacArthur, para combatir eso, sacó un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo. El Evangelio según Jesucristo, donde él habla del señorío de Cristo. Para que Jesucristo sea tu Salvador, él tiene que ser tu Señor. Si Jesucristo no es tu Señor, si no tiene señoría sobre tu vida, tampoco es tu Salvador. Así de simple. Hubieron muchos bautistas, hasta algunos reformados, que se opusieron y se siguen oponiendo a MacArthur por eso. Sin embargo, otros reformados, como fue R.C. Sproul, que ya partió a la presencia del Señor, presbiteriano, sí apoyó mucho a MacArthur en ese libro. O sea, porque es que no se trata de lo que es que es lo bíblico. Es lo bíblico. Y repito, MacArthur es de línea calvinista, aunque es dispensacionalista, pero es de línea calvinista y cree que en la perseverancia de los santos. Pero es muy claro, el que practica el pecado es del diablo. Es lo que enseña la Escritura. Pero mire el Señor, nuevamente, versículo 14 del capítulo 7. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos, oiga bien, pocos son los que la hallan. Podemos ver una congregación de esta como la de Joel Osteen, de la congregación más grande del mundo, de miles y miles de personas. Habrá que ver cuántos ahí son verdaderos salvos, si es que hay alguno. Porque con ese evangelio falso que él predica, que más bien lo que es un charlas, es lo que hace, es un motivador. Hoy tenemos muchos motivadores, pero pocos predicadores del evangelio. Mire, versículo 15. Después que el Señor habla de la puerta ancha y la puerta estrecha, mire la advertencia que hay. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Van a venir falsos profetas que te van a decir, sí, no importa cómo tú vivas, igual eres salvo, vas a entrar al cielo, no importa. Tengo una palabra de Dios, tengo una palabra profética para ti. Este año es el año de las bendiciones. Este año es el año que Dios te va a levantar. Este año es el año que tú vas a ser cabeza y no cola. Y todo este tipo de cosas. Nunca hablan del pecado. Miren los profetas del Antiguo Testamento, algunos los mataron. ¿Por qué? Porque lo que hablaban eran en contra del pecado, no a los supuestos profetas que tenemos hoy en día, que solamente lo que hablan son prosperidad y salud y Dios te va a bendecir y todo este tipo de cosas. Y conste, estos no son reformados ni calvinistas, estos son de línea pentecostal y carismática. Así que es que lo hay en los dos lados. Los hay en los dos lados. Y estos sí que son unos charlatanes, son unos mercaderes del evangelio. O sea, ahora, el Señor advierte de esto, porque van a venir estos lobos rapaces y van a hablar de este libertinaje. Esto es lo que se conoce en la teología como antinomianismo. Y se me había olvidado mencionarlo antes. Estos bautistas y estos de línea alguna reformada, que creen que una vez que, o sea, que porque eres salvo, no importa cómo tú vivas, igual vas al cielo. Estos son antinominianos, o sea, que significan sin ley. O sea, y eso es el libertinaje, esto es antinominiano. Repito, Calvino ni los puritanos eran antinominianos, pero sí tenemos muchos que se identifican como calvinistas o reformados que sí son antinominianos. O sea, ahora volvemos otra vez a la escritura. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Oiga bien, no es por el conocimiento, no es por lo bien que hable, no es por lo grande que sea su iglesia, no es por lo popular que él sea. No, Señor, eso no hace a nadie un hombre de Dios, es por el fruto. No es por tu conocimiento de la Escritura, no es porque hables en lengua, brinques, salte. No. No es porque confesaste y si repetiste una oración y te bautizaste y llevas tantos años de miembro en tal iglesia. Eso no es garantía de que tú seas salvo. Es por el fruto, no es por el talento, no son por los dones. Es por el fruto que se conoce el árbol. Esto contradice completamente que una persona, no importa cómo viva, sigue siendo salvo. Es que nunca lo ha sido. Por su fruto se conoce el árbol. Mire lo que sigue diciendo.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tenemos que hacer un autoexamen. ¿Estamos dando fruto nosotros? ¿Ha habido un cambio genuino en nosotros? ¿O seguimos siendo? Yo sigo el mismo mal hablado, el mismo mujeriego, el mismo charlatán, el mismo que hace chistes de doble sentido todo el tiempo. ¿Ha habido un cambio en mí? ¿Cuál es el fruto? Ah, no, pero te está hablando entonces en salvación por obra. No. Es que la verdadera fe produce obras. No es fe más obra salvación, es que la fe verdadera va a producir obras, si no es una fe muerta, como dijo Santiago. Y como dice el Señor, no es por el conocimiento, no es por tu doctorado, no, es por su fruto que se conoce el árbol. Versículo 21, que es a lo que quería llegar. Y mire la advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, oiga bien, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy en día mucha gente dice Señor, a veces vemos personas incrédulas que dicen, no, es que esos cristianos son peores, son unos charlatanes, son unos hipócritas. Y miren, a ver, en lo que ellos basan esos comentarios muchas veces tienen razón. El asunto es que no todo el que se llama cristiano es genuinamente cristiano y no todo el mundo que le dice Señor, Señor es un verdadero creyente. Y eso es lo que está diciendo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. No todo el que se identifica como cristiano es un genuino cristiano y ha nacido de nuevo. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, oigan bien, no dice 2 o 3, no dice 4 gatos, no dice unos poquitos, no, muchos. Me dirán en aquel día, ¿qué día? El día del juicio. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Uy, el gran profeta. Hoy vemos que llega el gran profeta, campaña de sanidad y milagro. Hoy tenemos el gran profeta. Mira lo que dice. Señor, algunos de ellos van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas el día del juicio van a tratar de presentar sus credenciales. Yo tenía la iglesia más grande del mundo, yo tenía tantos miembros, supuestamente si hubieron tantas conversiones, hice tantos milagros, enseñé, di clase en seminario y todo este tipo de cosas. Y el Señor le va a decir, mira, mijo, apártate de mí. Nunca, no dice que fueron una vez salvos y se apartaron, no, es que nunca os conocí. Personas que vivieron todo el tiempo, como dije, muchos de los que profesan ser cristianos y no lo son, terminan apartándose en un momento dado. Toditos hemos visto eso, personas que sirvieron en la iglesia, ahora están en el mundo viviendo en fornicación, en inmoralidad, o ahora dicen que no creen en Dios, o lo que sea. Pero hay otros que permanecen dentro de la congregación hasta el día de la muerte. Pero ¿sabe lo triste? Es que no eran salvos. Eran miembros de una iglesia, pero no eran miembros del cuerpo de Cristo. Por eso dice, nunca os conocí, apartaos de mí. Esto debería de ponernos a autoexaminarnos a cada uno de nosotros. El hecho que yo sea predicador, que conozco la Escritura, eso no es ninguna garantía que yo sea salvo. Que pueda citar la Escritura, no lo es. Tenemos que estudiar la Escritura. Pero a la misma vez el conocimiento, si no lo aplicamos, solamente sirve para juicio. En esto estaba leyendo un hermano que sí cree que la salvación se pierde. Yo hice un comentario en el posteo que él puso en su Facebook. Tal vez a lo mejor pueda ver este video. En lo que él estaba hablando acerca de los salvos siempre salvos y como es una doctrina diabólica y todo esto, porque la gente piensa que tiene licencia para pecar y en parte con lo que él decía yo estaba de acuerdo. O sea, el problema es que esos salvos siempre salvos
no es lo que creemos nosotros, los que creemos en la perseverancia de los santos. Creemos que va a perseverar, pero va a perseverar en santidad. No es que va a perseverar viviendo como se le pegue en gana. Que los hay, nuevamente, sí los hay, los salvos siempre salvos. Yo soy el primero en criticarlo en ese sentido, porque es una verdad a media. Porque sí, en el sentido de que si eres salvo genuinamente, vas a permanecer salvo, es cierto. El asunto es que si a la misma vez, porque tú crees eso, tú puedes pensar que puedes vivir practicando el pecado y no exhortas a las personas ni autoexaminarse, eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Y el Señor advierte del peligro del autoengaño. Una de las cosas que de verdad yo creo es que hoy en día gran parte de lo que son los evangélicos, es fácil hablar de los católicos romanos, no vamos a hablar del pueblo evangélico. Yo creo que gran parte de las personas que están en las iglesias están autoengañadas, que no son realmente salvos. Algunos han escuchado un evangelio diluido, otros nunca escuchan en sus prédicas. Mire, cristianos que no les gusta ni leer la Biblia. Óigame, si usted ha nacido de nuevo y usted no anhela leer ni estudiar la palabra de Dios, es que usted tiene que cuestionarse de que usted sea una genuina criatura en Cristo. Muchos, no van a ser pocos, muchos los que se van a llevar una sorpresa el día del juicio. Ya para terminar, quería hacer esto más corto, no se me hizo tan corto como yo pensaba, quería hacerlo. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo trae una advertencia y un mandato. Él dice en 2 de Corintios, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Nos manda a hacernos un autoexamen. Aquí, independientemente que tú creas, y aquí como dije, el video no es para probar si la salvación se pierde o no. Yo tengo mi postura en eso ya clara. Creo en la perseverancia de los santos. Lo que no creo es en la licencia para pecar. Lo que no creo es que una persona porque diga que es salvo puede vivir en pecado y aún así ser salvo. No. Por su fruto se conoce el árbol, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 de Juan, el que practica el pecado es del diablo. Punto. Entonces no me venga. Yo en lo personal no me gusta estar hablando mucho, hacer simplemente énfasis en la seguridad de la salvación como hacen muchos pastores y predicadores hoy en día. Si tú vas a hablar de la perseverancia de los santos y de la seguridad de la salvación, habla también del peligro del autoengaño. Porque muchas personas, la seguridad de la salvación no es que tú crees que porque eres salvo, siempre salvo, te sientas así a esperar a que Dios obre en ti y tú no haces nada. No. Es una doctrina diabólica del mismo infierno, no tiene que ver nada con el calvinismo histórico, ni con la fe reformada, y mucho menos con la Biblia, ni con la enseñanza apostólica, ni con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, para terminar, 2 de Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Yo creo que hay muchas personas reprobadas que están dentro de las iglesias, dentro de los ministerios. Entonces aquí no se trata aquí no se trata si vas a perder o no la salvación. Aquí se trata si tú eres un genuino creyente, independientemente que tú creas que se pierde o no. ¿Cómo tú estás andando hoy en día? ¿Cómo es tu caminar con Cristo hoy en día? No me diga, a veces la gente me pide, ay, hermano, ore por tal familiar o por tal. Lo primero yo le pregunto, ¿esa familiar o esa persona es salva? Bueno, sí, él es salvo porque años atrás él se bautizó, aunque ahora está apartado. No, es que si está apartado no hay por qué pensar que es salvo, punto. Ah, no, pero es que él se bautizó y él pasó al frente. ¿Y dónde dice la Biblia que por bautizarte o pasar al frente o repetir una oración eres salvo? No es por lo que tú hiciste en el pasado, es como tú estás viviendo ahora. Yo, para vergüenza mía, hubo un tiempo que sí que me aparté de los caminos del Señor. Me aparté completamente. Volví a mis viejas andadas, muchos años atrás, pero sí lo hice. ¿Y sabe qué? Yo honestamente, yo pensaba, si me muero ahora me voy para el infierno. Yo no pensaba, bueno, no, pero es que como yo soy salvo, si soy un genuino creyente, pues entonces, bueno, pues perderé recompensa, pero igual voy para el cielo porque yo conozco la palabra, yo prediqué la palabra. No, yo estaba consciente. Yo dije, si yo me muero, yo no tengo por qué pensar que voy para el cielo. ¿Por qué? Porque estaba viviendo practicando el pecado.
Y ese es el problema. Si era salvo o no, solamente Dios sabe. Pero yo no podía, y ninguna persona que viva practicando el pecado puede decir que tiene seguridad en la salvación. Y es deber de los pastores y predicadores advertir sobre esto, seas pentecostal, seas bautista, seas calvinista, seas luterano, presbiteriano. Esto está muy ausente en los púlpitos hoy en día. Se habla mucho de la gracia de Dios, salvo por gracia. Amén, yo creo todo eso. Pero hay que hablar del infierno, hay que hablar del peligro del autoengaño, hay que exhortar a las personas a autoexaminarse, a ver si realmente están en la fe. Y termino con este último pasaje. En Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 es muy claro. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En una ocasión escuché a un pastor, ese mismo que casi me botó de la iglesia, decir no, que ese pasaje lo que está hablando es de la santidad posicional. No, eso no está hablando de la santidad posicional. Lea el contexto, está hablando de la santidad práctica. Estamos de acuerdo que la persona cuando viene a Cristo, si hay una genuina conversión, es un santo. Significa apartado para Dios. A la misma vez de que en posición somos santos, el verdadero santo va a vivir en santidad. No puede ser santo en posición y no santo en la práctica. Esos son disparates de nuestro tiempo. Una cultura que ahora lo peor que puedes hacer es juzgarme. O si tú dices que tal cosa es pecado, tal conducta es pecaminosa, tú estás hablando de odio. Tú tienes que hablar del amor de Dios. Sí, yo hablo del amor de Dios y también que ese Dios es fuego consumidor. Y que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estas cosas hay que hablarlas. Mis amigos, que ven, porque sé que hay personas que tal vez no son realmente salvos o que no han venido a Cristo. Yo le exhorto a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero no confíen en que usted repitió, examínese a sí mismo. Y quiero aclarar a mis amigos pentecostales, a mi amigo de línea carismática, yo en lo personal, bueno, primeramente soy cristiano, a mí no me gusta identificarme mucho con que si bautista, que si calvinista, que si reformado, primeramente cristiano, pero sí, soy de línea en teología, en línea. ¿Y qué significa teología? El estudio de Dios, para los que dicen, no me interesa teología, no, es un disparate, la teología es el estudio acerca de Dios, pero hablando en términos teológicos, sí soy bautista, particular. Hay que diferenciar los bautistas particulares o bautistas reformados de los bautistas generales. Los bautistas generales son los que creen en que la salvación no se pierde, pero no creen en la elección incondicional. Los bautistas particulares son los que sí creen más de línea reformada, más de línea calvinista en lo que es la elección incondicional y la perseverancia de los santos. Dejando eso claro, he puesto clara mi posición. Y mi posición es la posición, entiendo, bíblica. He citado aquí la escritura. La posición del mismo Calvino en cuanto a lo que es la santidad y la obediencia. La posición histórica de los calvinistas, de los puritanos, ingleses. Es la posición. Entonces, cuando vemos hoy en día un supuesto calvinista o un reformado o un bautista que no habla de arrepentimiento, que dice que no importa cómo tú vivas, igual vas a entrar al cielo, eso no representa. Y esto me dirijo a los amigos que creen que la salvación, eso no nos representa a nosotros. Nosotros no creemos eso. No creemos eso. O sea, sin santidad práctica, nadie verá al Señor. No estamos hablando de una santidad perfecta, nadie puede vivir una santidad perfecta, pero sí una santidad práctica. El que practica el pecado es del diablo. Así que eso de salvo, siempre salvo, en el sentido que se dice, no es bíblico. No es bíblico. Salvo, siempre salvo, licencia para pecar, no es bíblico. Eso lo popularizó mucho también un tal Miranda, un tremendo hereje que salió de Puerto Rico muchos años atrás. Que de hecho llamaba así, se llamaban Creciendo en Gracia, los salvos siempre salvos. Ese sinvergüenza que después hasta dijo que era Cristo, después que era el anticristo, en el infierno ha de estar porque ya murió hace tiempo. Este charlatán, pues sí, él decía que sí, no, salvo siempre salvo, tenemos licencia para pecar, podemos vivir, no.
históricamente los que creen en la perseverancia de los santos, no creemos en ese sentido de salvo siempre salvo, en que hay licencia para pecar. Tristemente, sí hay muchos pastores de línea bautista y aún reformados calvinistas que tal pareciera, no lo dicen, pero tal pareciera que eso es lo que creen, porque nunca predican del pecado, nunca predican del arrepentimiento, solamente hablan de la gracia. Tú no puedes hablar de la gracia de Dios si tú no hablas de lo que es la condena, la ira de Dios. No puedes hablar de la gracia de Dios si no hablas de la ira de Dios. No puedes hablar del amor de Dios si no hablas de lo que es la justicia, la ira de Dios. No puedes hablar del cielo si no hablas del infierno. No puedes hablar de la perseverancia de los santos, la seguridad de la salvación, si no adviertes acerca del peligro del autoengaño y la necesidad de autoexaminarse. Espero que este video haya aclarado dudas, que te ponga a ti mismo a autoexaminarme. Yo predico esto, pero yo soy el primero que me tengo que autoexaminar constantemente. Constantemente tengo que estarme autoexaminando. Constantemente tengo que autoexaminar cuáles son los motivos. ¿Por qué predico? ¿Por qué hago? Si estoy pastoreando, ¿por qué estoy pastoreando? ¿Cuál es el motivo verdadero en mi malvado corazón? Tengo que autoexaminar los motivos. Tenemos que estarnos autoexaminando constantemente. Podemos hacer cosas buenas aún con malos motivos. ¿Cuántos cantantes de música cristiana no lo hacen simplemente por la vanagloria? Muchas de estas personas ni han nacido de nuevo, así mismo predicadores. Tenemos que autoexaminarnos. Así que espero que esto haya sido una aclaración, no a los hermanos que creen que la salvación se pierde, dejar clara cuál es mi postura. ¿Cuál es mi postura? A mí me han acusado de legalista, a mí me han acusado de latiguero, a mí me han acusado de que no creo en la salvación por fe, por gracia. Ah, claro, soy bautista de línea reformada, así que sí creo en todo eso, pero a la misma vez creo lo que dice la Escritura. Sin santidad nadie verá al Señor. El que practica el pecado es del diablo. La fe sin arrepentimiento no es una fe genuina, y por su fruto se conoce el árbol. Así que nuevamente espero que esto haya sido una aclaración y a la misma vez que una exhortación para que nos autoexaminemos cada uno y no descansemos en nuestro conocimiento, en el tiempo que llevamos en la iglesia, en el conocimiento bíblico, en los dones que manifestemos, sino si estamos dando fruto. Cualquier duda que tenga, puedes escribirme aquí, yo con mucho gusto. Me gustaría que me escribieras de dónde, porque me han escrito de personas que ven desde España, desde Cuba, desde Nicaragua, de Ecuador. Así que si puedes también escribirme de dónde es que estás viendo este video, pues le da mucho ánimo a uno saber hasta dónde está llegando la palabra. Puedes compartir este video, puedes ponerle me gusta, eso ayuda a que se siga propagando más el video, y también suscribirte al canal de Ricky Frontán. Ahí te van a estar llegando estos videos cada vez que yo grabe uno. Así que espero que nuevamente que haya sido de bendición. Cualquier preguntita, escríbeme en los comentarios. Cuando tenga el tiempo que lo chequee rápido, te estaré contestando. Y así que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Este es tu amigo Ricky Frontán quien se despide. Dios les bendiga.